Y cuando estáis pensando de esta manera, os sentís muy bien, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a manejar el pensamiento. Los sabios siempre han dicho, la calidad de tu vida será la calidad de tus pensamientos. ¿Cómo se maneja el pensamiento? Pues no dejando que pensamientos de este tipo aniden en tu mente. Cuando aparezcan, los echas. Y eso hay que entrenarse. Una buena manera de entrenarse a hacer eso es la meditación, por ejemplo, ¿no? Que te enseña a parar la mente, que te enseña a no dejar que entren pensamientos que no quieres, etc. Estos pensamientos te llevan a la felicidad, porque como subproducto está la paz interior, el encontrarse bien y la felicidad. Luego, muy sencillo, no pienses así. Además, si estos pensamientos los dejas anidar en tu mente, como hemos hablado de las relaciones descendentes, estos pensamientos te cambian la química del cerebro y te cambian los circuitos neuronales, porque los pensamientos cambian la química del cerebro. Acuérdate, causación descendente, de lo más sutil a lo más denso. ¿Ok? Ya los psiquiatras todos lo saben hoy. Y entonces, en vez de pensar que una depresión es que la química del cerebro lo estropea y te produce pensamientos malos, es más bien al revés, que dejas que aniden en tu cabeza pensamientos malos mucho tiempo y ellos te cambian la química del cerebro. ¿Ok? Por lo tanto, lo primero que hay que hacer con el pensamiento es comprender que hay muchos tipos de pensamientos de distintos niveles vibratorios y que tenemos que aprender a que esto esté en nuestra mente y esto no. Para ello hay 3 ejercicios que podemos hacer. Uno es la desmaterialización del pensamiento. ¿Okay? El problema que hemos tenido en la cultura en los últimos 2000 años, y por eso a veces las filosofías, las religiones no han conseguido darnos las soluciones y las ideas que podían llevarnos a la felicidad. De hecho, en los últimos miles de años de la humanidad ha habido poca felicidad en el mundo, sigue mucha guerra, eso sí, y mucho lío, ¿no? Es que no han podido escaparse del contexto, ¿no? O sea, es decir, hay un refrán en filosofía que dice que nadie puede pensar fuera de su contexto. Se puede intuir fuera del contexto, pero no pensar fuera del contexto. Si quiero pensar de otra manera, tengo que cambiar el contexto. Tengo en mi mente las gafas, porque veo el mundo, ¿no? Entonces yo toda mi vida había estado acostumbrado a pensar que esto era real, que esto es real, que nieve es real, que todo esto es real y que aquí estaba la realidad, ¿no? Y lo que la religión, la espiritualidad pedían era trascender esa realidad, o sea, de tener la mente fijada en la materia, ¿verdad?, trascenderla hasta otros mundos espirituales, ¿no? Pero claro, eso es muy difícil, eso es esquizofrénico, ¿no? Porque hay un refrán en inglés que dice, ahí donde pones tu atención se expande, ¿no? Luego, si yo estoy poniendo mi atención en el mundo material, es muy difícil que yo desde ahí pueda trascender a un mundo espiritual, ¿no? Ahora bien, si ya tengo la ciencia moderna, la física moderna, los filósofos modernos y los místicos de siempre coincidiendo en decirme que la realidad es fundamentalmente espiritual, yo tengo que acostumbrar mi mente a pensar espiritualmente. Eso es lo que me permite identificarme con el alma y no con el cuerpo, eso es lo que me permite ver a los demás como almas. Me explico que cuando ya la gente comete errores me cabreo menos, ahora comprendo que son almas en evolución. O sea, si tú vienes a casa, cualquier otro viene a mi casa a comer mañana a Madrid, y invito a mis nietos, y aparece ahí un niño de 2 años y hace cualquier trastada, os reís, ¿no? Pero si esa misma trastada la hago yo, os reís menos, porque dices, coño, este tío tiene que haber aprendido, ¿no? Pero claro, hay almas de kindergarten aquí. Almas que han tenido muy pocas experiencias, que son todavía muy animalísticas, por lo tanto, y que están en kindergarten, y no es que sean peores que las que están en COU, eso ya lo veremos cuando estén las dos en COU, ¿entiendes? Es simplemente que ahora son más jóvenes y cometen errores como cometen los niños aprenden cometiendo errores. Cuando a mí me enseñaron matemáticas, al principio me equivocaba en las ecuaciones, ¿no? Con lo cual, al desmaterializar el pensamiento, al identificarnos con nuestra alma y ver a los demás como almas, nosotros somos capaces de generar en nosotros menos ira y más compasión, más comprensión por el curso de las cosas, ¿no? O sea, que esa es la primera cosa que tenemos con el pensamiento, que es a desmaterializarlo.
Y otra cosa muy importante con el pensamiento es que seamos capaces de ser testigos de nuestro pensamiento, no sujetos del pensamiento. ¿Cuántas veces nos ocurre que parece que la mente se apodera de nosotros, ¿me entiendes? Y somos sujetos de la mente y estamos obsesionados y no hay manera, ¿no? Además, fíjate cuántas veces ocurre que vamos en un coche conduciendo y aparecen pensamientos, si no son míos. Mi nivel de conciencia atrae como un receptor los pensamientos que hay por ahí, pero yo no he hecho ningún ejercicio voluntario para que surja ese pensamiento. ¿Me explico? Entonces, cuando yo aprendo a ser testigo del pensamiento, yo es cuando me sitúo en el alma, porque la mente no puede ser testiga de sí misma. Y para yo situarme como testigo del pensamiento, tengo que situarme en otra parte de mí yo, que no es la mente. Y cuando me sitúo como testigo es cuando me puedo reír. Me dice, joder, Gonzalo, estás pensando como siempre, serás idiota. Pero ese yo que piensa, o sea, mi mente no soy yo. Y mi cuerpo físico tampoco soy yo. Yo soy mi alma. Que va a ser eterna y que además va a tener muchas mentes y muchos cuerpos, creo yo y creen los científicos. Pero si no crees eso y crees que es igual, de alguna manera el purgatorio se seguirá purificando, pero sea lo que sea que creas, siempre hay una purificación ulterior del alma, ¿no? Y ese alma es eterna. Y la sensación de yo soy Gonzalo o yo soy Nieves no está en la mente, está en el alma. Pues fíjate, yo tengo ya en casa un libro que se titula La física del alma, y está escrita por un físico nuclear. ¿Me explico? O sea, que esto no es broma. O sea, el alma es un paquete de energía individualizado con información y tiene existencia eterna y va evolucionando, cogiendo más información. Antes decía yo, todo está hecho de energía más información. Y vosotros eso lo podéis comprender muy rápido. Ahora me podéis preguntar, ¿y dónde está la información en el ser humano? La energía ya lo comprendemos. Este cuerpo físico es energía densa y tal, pero energía, ¿no? La mente es energía menos densa, pero energía. Y el alma es energía menos densa todavía, pero energía. ¿Y dónde está la información? Los expertos dicen que el ser humano tiene 3 archivos de información. Claro, hay un archivo de información ligado a cada cuerpo, ¿no? Entonces, tienes el archivo genético, está ligado al cuerpo físico. Es el que determina que en esta vida, o en esta encarnación de mi alma, por decirlo bien, yo sea hombre, mujer, alto, bajo, rubio, moreno, calvo, con pelo, lo que sea, ¿no? Y tenemos otro segundo archivo que va ligado a nuestra mente, que es lo que se llama el archivo de carácter o personalidad. Eso lo sabemos todos, desde que nacemos además, ¿no? Ahora bien, esos 2 archivos tienen 2 características comunes. Una es que son corruptibles. Yo puedo cargarme el archivo genético si me bebo todas las noches 5 botellas de whisky. Seguro acabo con cirrosis. Y yo puedo cargarme mi archivo de información de personalidad porque empiezo a dejar que mi mente anide en pensamientos objetivos de 4ª dimensión y acabo con una depresión, por ejemplo. Yo tengo la experiencia de eso. Entonces, hace muchos años ya, gracias a Dios. Entonces, esos 2 archivos son corruptibles y además mueren cuando muere el cuerpo físico. Cuando muere el cuerpo físico, el archivo genético de información se disuelve y el archivo de carácter y personalidad también se disuelve. Pero, y aquí viene el cuid de la cuestión, tenemos un tercer archivo de información. Y ese tercer archivo de información va ligado al alma. Y eso es lo que los científicos llaman el archivo de consciencia. Y ese archivo tiene 2 características diferentes a los otros 2 archivos. Una es que no es corruptible. Trae como una garantía de fábrica que solo te deja grabar aquello que es verdad. Entonces, eso es lo que garantiza la evolución uniforme del alma hacia arriba. Es totalmente falso, esas creencias, que un alma puede reencarnarse, que si mi alma ahora puede reencarnarse en un perro, un animal, tal, eso no existe, ¿vale? El alma siempre se va encarnando hacia arriba, es decir, nuestro futuro como almas no es ser un perro ni un gato, es ser un ángel. Digo ángel por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Si los quiere los llamamos maestros ascendidos, o los llamamos como quieras llamarlos, porque esos seres no físicos que están experimentando en esas otras dimensiones más altas, es nuestro futuro como almas, ¿no? Entonces, a mí os lo he dicho, desmaterializar el pensamiento como segunda medida y
aprender a ponernos como testigos de nuestra mente. Luego ya tenemos dos ideas básicas. Aceptar la realidad, idea una. Dos, aprender a manejar el pensamiento. Aprender a manejar el pensamiento de esas dos maneras, desmaterializándolo y aprendiendo a ser testigos de nuestro propio pensamiento. Es decir, que tú puedas parar la mente cuando tú quieras. Quieta, parar, no fastidies, que ahora no tengo que pensar, ahora estoy viendo música, no, o lo que sea, ¿no? Entonces, repito, si queremos tener paz interior, aprender a aceptar la realidad, aprender a pensar mejor. ¿Okay? Os pongo un ejemplo de esto último, luego os doy la tercera pauta y luego si queréis paramos y hacemos preguntas o lo que queráis. Voy a poner un ejemplo de aprender a pensar mejor. Hace poco vino un señor, 40 y tantos años, a mi casa en Miami, amigo mío, empresario exitoso, venía muy enfadado. ¿Qué te pasa? Pues me pasa que estoy muy enfadado porque estoy divorciado y mi exmujer ha ido al juzgado y ha conseguido una orden para que mi hijo no pueda viajar fuera de Estados Unidos conmigo. Con mi familia ir fuera de Estados Unidos y tal, pues es una desgracia porque no puedo conocer a mi familia, no puedo conocer el mundo, lo que sea, ¿no? Y le digo yo a este hombre, le digo, hombre, hijo, pues claro, comprendo lo que te pasa, pero te sientes mal porque estás pensando mal. Y me dice, bueno, Zala, ¿cómo que estoy pensando mal? ¿No es lógico todo lo que pienso? Digo, sí, lo que piensas es muy lógico, pero sigues pensando mal. La lógica no es el criterio único de que un pensamiento sea correcto o incorrecto. El criterio de que algo es correcto o incorrecto es que te dé paz o no te dé paz. Dijo Jesús en el Evangelio, por sus frutos los conoceréis. Los pensamientos también, las ideas también. Si no dan buenos frutos, no son correctos. Muy sencillo. Todo lo que no te dé paz no es verdad. ¿Ok? Es así de sencillo. ¿Qué le dije a este hombre? Le dije, mira, si tú mantienes el mismo pensamiento que tienes, pero le pones una coletilla final, ya vamos por buen camino. Y me dice, a ver, cuéntame. Es lógico que tú puedas pensar que sería mejor para tu hijo poder salir de Estados Unidos para ti, para tal. También es lógico que tú puedas pensar que es mejor para él conocer a su familia. Pero también tiene que saber tu mente que lo que ocurre es perfecto y necesario o no ocurriría. Y por lo tanto, por alguna razón que tu mente no comprende todavía, es perfecto y necesario que tu hijo no pueda salir de Estados Unidos. Le dije, por ejemplo, una cosa que tú no puedes saber, y el universo sí, es que el primer día que cojo un avión para salir de Miami, el avión se va a estrellar. ¿Explico? No lo sabemos. Una vez le pregunté, yo soy un maestro espiritual, cuando me estaba aprendiendo estas ideas y estaba enfrentándome a ellas, le pregunto, oye usted, ¿pero cómo es perfecto y necesario que yo vaya a una reunión importante de negocios, en aquel entonces lo que me preocupaba, ¿no? Y que se ponga a llover, y que yo pinche una rueda, y tenga que bajarme a cambiar la rueda, me ponga el traje hecho una mierda, y llegue 20 minutos tarde a la reunión? ¿Cómo es eso perfecto y necesario? Me sonríe el maestro y me dice, mira, para empezar, una cosa que tú no puedes saber nunca es que a lo mejor, si no hubieras parado a cambiar la rueda, te hubiera matado un camión 1 kilómetro más adelante y saltó un semáforo. Eso para empezar. Y a partir de ahí, todo lo que tú más quieras, ¿no? Con lo cual, nos damos cuenta de lo que estoy diciendo, creo, ¿no? Entonces, primera herramienta, la aceptación. Segunda herramienta, aprender a pensar mejor, ¿vale? La tercera herramienta, y muy importante, es que aprendamos a hacernos 100% responsables de lo que nos ocurre. Digamos, eso es absolutamente lo contrario del paradigma tan extendido en el que vivimos hoy, que yo llamaría el paradigma de la víctima, ¿vale? Yo no soy feliz porque es que mi pareja, yo no soy feliz porque es que la crisis, yo no soy feliz porque no da la salud. ¿Explico? Vamos a hacernos responsables de lo que nos ocurre, comprendiendo que a nosotros no nos ocurre nada que nuestra alma no necesite para crecer. Y segundo, que no nos ocurre nada que no nos venga a enseñar algo. Luego, la única actitud inteligente, si crees que eres un alma y que estás aquí para crecer, es que cuando recemos le digamos al universo todo lo contrario de lo que decimos. Nos ponemos a rezar que quiero un Mercedes-Benz, quiero que mi hijo no sé qué, pero nunca le pedimos al universo
Lo que quiero es crecer lo antes posible. Sé que la felicidad depende del nivel de consciencia. Quiero subir de nivel de consciencia. Mándame todo lo necesario para que eso sea así. A que nadie reza así. No. Y luego decimos que Dios no nos da lo que pedimos. ¿Me entiendes? Entonces, ¿veis cómo si cambiamos las gafas con las que vemos el mundo, ¿verdad? Podemos vivir la vida de otra manera, centrados en lo que realmente somos, que es el alma, y a partir de ahí veis que no puede haber ningún problema que perturbe vuestra felicidad, ni vuestra paz interior. A ver, ¿qué me podría pasar a mí hoy que perturbase mi felicidad y mi paz interior? ¿Qué podría ser? Que me diga el médico, como usted es fumador, usted tiene cáncer de pulmón y se muere en un mes. ¿No? Joder, qué maravilla. Bueno, hay que firmar. Monto una fiesta, voy para casa antes. Yo lo he visto, ¿no? Te hago aquí en un hotel de 2 estrellas cuando puedo estar en 9-7. O sea, no, eso no sería problema. Que se muera un ser querido. Qué maravilla que ese alma ya está de vacaciones. Y además ese no se ha muerto. Nadie se muere. Es que tenemos un concepto de la muerte equivocado. ¿Quién se muere? ¿El cuerpo físico se muere? Pero si yo no soy el cuerpo físico. Nadie se muere. Somos inmortales. Solo somos mortales como seres encarnados, pero el alma es inmortal. Luego, no hay muerte. Que me arruine. Pues qué maravilla, que ahora tendré que enfrentarme al hecho de que ya no tengo las comodidades de antes, esto me hará crecer, tendré que tener un reto especialísimo para mantener mi paz interior en unas circunstancias más difíciles, esto supondrá un maravilloso crecimiento para mi alma, y lo mismo ya no tengo que volver al colegio. Pero, o sea, cualquier cosa que ocurra, si has desmaterializado el pensamiento y te has identificado con tu alma, deja de ser problema para convertirse en oportunidad de aprendizaje. Y cuando se convierte en aprendizaje, se lo agradeces al universo. Y no te quita la felicidad ni la paz. ¿Verdad? Porque tenemos que comprender que ese colapso del electrón sigue unas leyes. ¿Me explico? Y os animo, de hecho, creo que esto es de muchísima importancia, por eso el equipo de la Fundación ha preparado un librito muy bien hecho sobre las leyes del universo, ¿no? Fíjate que toda la humanidad ha sabido siempre sobre las leyes del universo, ¿no? Completamente. Don Lucía ha hecho una investigación de eso, y Carmona también. Y fíjate que desde la época, lo explicarán ellos mejor que yo, ¿no? Pero la época de los antiguos, los griegos, tal, siempre se ha hablado de equivalión, siempre se ha hablado de las leyes, ¿no? Uno llama las leyes divinas, otras leyes naturales, pero ahora se conocen mejor. Y igual que con los niveles de conciencia, que podemos hablar de 4 o de 400, depende de lo sutil que queramos ser, ¿no? En metro, milímetro, ¿verdad? Con las leyes pasa lo mismo, pero por presentarlo de una manera, digamos que hay 7 leyes universales. Y las leyes universales son de obligatorio cumplimiento en todo el universo. Y estas leyes universales no tienen nada que ver con la ley de la gravedad, que son leyes físicas. La ley de la gravedad existe en la Tierra, pero no existe en el espacio. ¿Okay? Estas leyes universales existen en todo el universo y nada puede ocurrir fuera de la ley o el universo se desorganizaría. Luego, todo lo que ocurre está en la ley, ¿entiendes? La gente me pregunta, Gonzalo, ¿cómo puede ser estar en la ley que haya asesinos? Lo sí, porque si no estuviera en la ley, no habría asesinos. Luego, nada existe fuera de la ley. ¿Por qué un asesino está en la ley? Bueno, porque si ya comprenden la evolución de las almas como una serie de experiencias sucesivas, todos sabemos que todos nosotros como alma hemos asesinado a alguien alguna vez. ¿Explico? En esos estados anteriores, en esas experiencias más, ¿vale? Y a veces tenemos que ver en nuestras carnes lo que hemos hecho a otros para aprender la lección de que asesinar no es una buena idea para nadie. No sé, ¿no? Entonces, un asesinato está en la ley, ¿no? Porque la ley está ahí para la evolución de las almas, ¿no? Fíjate que Jesús en la cruz dice, perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Luego sitúa el problema en la ignorancia, en la falta de conciencia, no en la maldad. Porque él podía haber dicho, perdónale, Señor, porque son muy malos, pero aún así hay que perdonarlos. Podría haber dicho eso, pero no dijo eso. Y supongo que como fueron sus últimas palabras, las eligió bastante bien. Él dijo, perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Evidentemente, si un asesino fuera sabio, no mataría a nadie jamás, porque los sabios saben
que existe una perfecta justicia en el universo, que no tenemos que preocuparnos nosotros de hacer justicia, que es innecesario, que ya lo hace el universo. Digo, nadie se escapa de las consecuencias naturales de lo que hace, nadie se escapa del karma, si queréis pensarlo de una manera más oriental, ¿no? Entonces, estas leyes del universo son 7. De las 3 leyes superiores nos vamos a ocupar porque no nos afectan mucho ahora a nosotros. La ley superior es la del amor, luego está la de la polaridad, la de la manifestación, que son las leyes que rigen la creación, ¿vale?, de la materia. Pero las que nos afectan a nosotros son las 4 leyes más bajas. La más alta de esas 4 es la ley de evolución. Y la ley de evolución dicta lo que el alma tiene que aprender, como materia, los niveles de conciencia, de lo que hablábamos antes. Bueno, luego viene la ley de la correspondencia. La ley de la correspondencia dicta las circunstancias concretas en las cuales tenemos que aprender las asignaturas que marca la ley de evolución. Comparando esto a una universidad humana, sería así. La ley de evolución es cuando los profesores se juntan en claustro y dicen: el currículum para la carrera de Derecho es esto. Derecho político, derecho tal, derecho cual, o sea, currículum, ¿vale? La ley de correspondencia sería así. La asignatura de Derecho Internacional la vas a aprender los lunes y viernes de 3 a 5 en el aula 101 con el profesor PPP. La aula de correspondencia de las circunstancias concretas. Después viene la ley de la armonía y después viene la ley de la naturaleza que todos conocemos. La ley de naturaleza es la ley más básica, es la ley del pez chico se come algo, ¿sabes? Pero las demás leyes superiores pueden cambiar las inferiores y no al revés. Y aquí viene una idea muy importante. Como la ley de correspondencia es la que determina cómo la conciencia colapsa el electrón, tenemos que comprender que en el universo no existe la suerte. ¿Vale? Lo han dicho siempre los místicos y lo dijo Einstein: Dios no juega a los dados. ¿Vale? Entonces, si a un tío le toca la lotería, es porque es correspondiente con que le toque la lotería. ¿Por qué? No sabemos por qué. Por ejemplo, porque tiene que aprender a manejar dinero de una manera elevada, no puede aprender a manejarlo si no lo tiene, ¿vale? O muchas veces, fíjate, que hay historias de cuando la gente gana la lotería, su vida se hace todavía peor que antes. Esto lo hemos oído mucho, ¿verdad? Porque no han sabido manejar el éxito de alguna manera, ¿no? Luego, el universo nos enseña a todos a manejar a todo, a manejar el fracaso, a manejar el éxito, a manejar el dinero, la falta de dinero, la salud, la falta de salud, ¿no? Entonces, comprender que todo lo que nos ocurre por las leyes. Fíjate, con esto termino y si queréis empezamos las preguntas, es cuando yo miro para atrás ahora en mi vida, como tengo 59 años, pues tengo tiempo a hacer muchas cosas. Y como todos los que estamos aquí en esta sala, supongo que no es parte de nuestra vida, que nos han ido mejor y otras peor. En unas hemos sacado los resultados y en otras menos buenos que lo que nos hubiera gustado, ¿no? Pues en la vida profesional, familiar, o de salud, o lo que sea. Y curiosamente, ahora que conozco cómo funcionan las leyes, miro para atrás en mi vida y me doy perfecta cuenta que todo lo que no me ha funcionado es porque no aplicaba la ley del universo sin saberlo. Y todo lo que me ha funcionado bien es porque aplicaba la ley sin saberlo tampoco, porque como no conocía las leyes, pues fíjate qué sencillo. Si queréis tener buenos resultados en todo lo que hagáis en vuestra vida, por favor enteraros de cómo funciona la ley del universo y disponeros a aplicarlas. Y tenéis la garantía universal de que los resultados serán buenos, porque el universo te muestra la ley, o sea, nuestra manera de comprender las leyes, que es lo que el alma tiene que aprender, es cometer errores actuando contra la ley, y cuando actuamos contra la ley nos muestra los resultados. ¿Me explico? Y cuando actuamos a favor de la ley, también nos muestra los resultados. Entonces, la mejor manera de tener buenos resultados es actuar de acuerdo con la ley, no hay otra, ¿vale? Porque pensad además que si queréis ser felices, la conciencia, el mundo de la forma, se manifiesta en 3 bloques, dicen los expertos. Está la conciencia simple, que es la que tienen los animales. Esa conciencia no es capaz de lenguaje, no es capaz de razonamiento abstracto, ¿vale?
Luego, el 99% de la gente que conocemos y con la que interactuamos está en lo que se llama la consciencia del yo. Esa es una consciencia que permite el pensamiento abstracto, el jugar al ajedrez, el lenguaje, pero todavía la persona que está en la conciencia de ello se ve a sí mismo como algo separado del universo y de los demás, ¿verdad? Y estás preocupado por la supervivencia y por, ¿vale? Pero hay un tercer bloque disponible para nosotros, ¿verdad? Y eso es lo que hasta ahora la cultura nos ha explicado muy claramente y muy bien. Y ese tercer bloque de consciencia lo llaman los expertos de 3 o 4 formas que lo puedes encontrar en los libros. La consciencia unitiva, o consciencia cósmica, o consciencia universal, o consciencia mística, ¿vale? Cuando tú estás en la consciencia del yo y quieres pasar a la consciencia mística, no es algo que tú puedas hacer a través de un esfuerzo tuyo como subir unas escaleras. Primero, eso no se puede hacer sin la gracia, ¿vale? El crecimiento espiritual depende de la gracia. La gracia es un concepto religioso, pero hoy en día también es un concepto físico, porque la gracia no es nada más que la atracción que ejercen las energías de más alta vibración, es decir, con más información, sobre las de más baja vibración. Es un poco, si no mezclo agua caliente con agua fría, acabo con agua templada, eso lo sabemos todos, ¿no? Porque hay una transmisión de temperatura entre las moléculas del agua. Lo mismo pasa con la energía. Si yo mezclo energías de alta vibración con energías de baja vibración, subo la vibración de las de baja vibración. Pero como la gracia está disponible para todos y el sol brilla para todos por igual, solo depende de nosotros cuánta gracia podemos absorber, con lo cual tenemos que colaborar con la gracia para poder subir de bloque de consciencia. Entonces, cuando subimos de bloque de conciencia en la conciencia mística, por ejemplo, se aprende sin esfuerzo. La conciencia mística se produce la aprehensión con H directa de la información. Se desarrolla la intuición. En la conciencia del yo sigo usando el proceso secuencial para aprender. A lleva B, lleva C, luego D, ¿no? Eso consume energía y cansa. Pero tú imagínate que tienes un bloque de conciencia en el que puedes aprender lo que te dé la gana, bajar la información que quieras cuando la necesites, sin esfuerzo, sin tener que estudiar. ¿Explico? Cuando ya ves una perfecta visión del universo, de Dios, de todo, sin tener que pasarlo por la mente ni racionalizarlo. Es otra manera de vivir. Hay más diferencia entre un místico y un hombre normal que entre un hombre normal y un perro, en mi opinión, ¿no? Entonces, concluyendo, sí. Comprensión y amor y energía sería pasar del ego a servicio. Claro. Al amor. Gracias. Es que me apunta, bueno, pues terminamos con esta idea y abrimos a las preguntas. El verdadero problema que todos tenemos es que tenemos un ego, ¿vale? Y el ego es el conjunto de los 3 cuerpos inferiores. Y el ego tiene 2 necesidades básicas, como todos sabemos. La primera necesidad es el control / seguridad. Que todo lo que está fuera de mí esté como a mí me gusta, ¿vale? Y la segunda necesidad del ego es esa que tenemos todos de ser queridos, aceptados, amados, respetados por los demás, ¿vale? Y ese ego es la causa de toda nuestra falta de felicidad. Entonces, todo crecimiento espiritual es una trascendencia del ego, ¿vale? Es un superar el ego, ¿verdad? Y eso está muy estudiado en la literatura espiritual. Claro, en cuanto tú superas el ego, ¿verdad? Y en cuanto entras en el 4º nivel de conciencia por trascender el ego, la primera opción más clara que aparece es que dedicas tu vida al servicio. Lo han dicho todos los maestros espirituales. Fíjate que Jesús en el Evangelio, Buda en Oriente, todos han dicho que el servicio es lo único que te paga al 100 por 1. Pero también nosotros hemos entendido eso mal. Hemos pensado que cuando nos pagan al 100 por 1 es que nos van a poner un Ferrari en la puerta de garaje. No. El 100 por 1 significa que por cada hora de servicio, ¿okay?, el universo nos borra 100 de crecimiento. ¿Okay? Entonces tú fíjate que yo me dedico a la gestión financiera y cuando yo he sacado, no el 100 por 1, el 20% del rendimiento de un año me ha parecido la pena. El 100 por 1 es inimaginable, o sea, como rendimiento, ¿no?, a tu inversión o a tu tiempo, ¿no? Entonces fíjate que no es absurdo que
que es totalmente real, es: si queréis subir el nivel de conciencia, el camino más rápido es, por un lado, la comprensión, o sea, que cambiéis las gafas por las que veis el mundo, ¿no? Y que os deis cuenta de que las cosas son de otra manera, como os han educado, y que por lo tanto hay que cambiar la manera de pensar, identificarse con el alma. Ese es el primer consejo. El segundo consejo es hacer mucho servicio.